Vamos a dar la segunda parte de esta unidad que tiene que ver con los atributos de la personalidad. Recién habíamos visto en esta primera etapa el domicilio, ahora nos queda ver el estado, ¿sí? Como primera aclaración es importante mencionar que el estado es un atributo exclusivo de las personas humanas y que tiene que ver con sus relaciones de familia. Por lo tanto, las personas jurídicas carecen de estado como atributo de la persona. A diferencia de lo que ocurría en el derecho romano, que había tres tipos de estados que debían acreditar: el estado de hombre libre, el estado de ciudadano y el estado de familia. En nuestro Código Civil y Comercial, el único estado que es estudiado es el estado de familia, ¿sí? Es decir, aquella posición que tienen las personas dentro de la familia y de la cual surgen las relaciones jurídicas familiares que dan lugar a derechos y obligaciones. Entre las características del Estado, ¿sí? Es correlativo, es decir, si hay un padre y un hijo, si hay un esposo y una esposa, siempre hay una correlatividad entre las personas. Es oponible erga omnes, por supuesto, a través de las acciones de familia, acciones de Estado. Es estable porque esas relaciones tienen carácter permanente, salvo que expresamente, como en la acción de divorcio, se rompa ese vínculo, pero en principio tienen el carácter de estabilidad, son inalienables, es decir, no pueden enajenarse, aun cuando en algunos casos, como por ejemplo en el deber de alimentos, las partes pueden llegar a tener algún tipo de transacción respecto de alimentos adeudados, pero en principio el estado de familia es inalienable. Y por supuesto que es imprescriptible, esto quiere decir que no se pierde por el paso del tiempo, ¿sí? Las relaciones jurídicas familiares son permanentes y son imprescriptibles. Con respecto a los efectos que produce el Estado, bueno, influye en la capacidad de ejercicio, influye en el nombre de las personas, ¿sí? Porque tienen que llevar el apellido de, como ya hemos visto cuando vimos la clase de nombre como atributo de la persona, tiene que llevar el nombre de alguno de el apellido, mejor dicho, de alguno de los progenitores, ¿sí? Y también genera algunas incapacidades de derecho, que como nosotros sabemos, en principio la capacidad es la regla y no hay incapacidad de derecho. Sin embargo, en determinadas relaciones y fundamentalmente en derecho familiar, se producen la incapacidad de derecho de, por ejemplo, de contratar los cónyuges en el caso de haber elegido algún régimen de bienes en el matrimonio, ¿sí? Habiendo visto la definición, las características, los efectos, ¿sí? Vamos a ver el título de Estado y la posesión, que son dos conceptos que, si bien no son antagónicos, sí se diferencian, ¿sí? El título, sabiendo que en toda relación familiar hay un vínculo biológico, como puede ser un padre-hijo, o puede haber un vínculo jurídico, como puede ser el matrimonio. Ese hecho jurídico, ese acto jurídico es el título material, ¿sí? Y se asienta ese matrimonio, ese nacimiento, en las partidas que son expedidas por el registro civil, que se pasa a ser el título formal. Título material es el hecho o el acto jurídico que dio causa a esa relación, y el título formal es la partida emitida por el registro civil donde se asienta ese hecho o acto jurídico, ¿sí? Que a su vez esa partida es el medio de prueba de la relación jurídica que forma el Estado. Así tenemos las partidas de nacimiento, las partidas de matrimonio, las partidas de defunción, que como vamos a ver cuando llegue la clase oportuna, son instrumentos públicos. Muy importante esta aclaración, porque al momento de acreditar o probar una relación jurídica familiar, la existencia de estas partidas tienen pleno valor atento de tratarse de instrumentos
públicos, ¿sí? Por otro lado, la posesión de Estado, es aquella en la cual una persona que no tiene título, que no hay una partida, que no hay un hecho o un acto jurídico que acredite, ¿sí?, esa relación jurídica familiar, tiene con otra persona un vínculo, un trato, una posesión, como si fuera una relación jurídica con título. Es lo que se llama el goce de la relación, ¿sí? Y para eso se daba 3 elementos. El nombre, ¿sí?, que se lo compartiera el nombre. La fama, es decir, que todo el mundo supiera que había una relación familiar entre estas personas. Y el trato, ¿sí?, es decir, que se trataran como padre e hijo, que se trataran como hermanos, que se trataran como marido y mujer, ¿sí? Últimamente la doctrina y la jurisprudencia de estos 3 elementos ha hecho hincapié en que el más importante es el trato, ¿sí?, que se hayan relacionado como si formaran un vínculo familiar. Es importante la posesión de Estado porque una vez acreditada, en juicio otorga los mismos derechos que tienen aquellos que sí tienen título. Por eso vemos que la posesión de Estado también suele ser muy importante en las relaciones familiares. Ahora tenemos para desarrollar brevemente lo que son las acciones de Estado, ¿sí?, que son 3 tipos de acciones según qué es lo que se persiga al momento de iniciar. La primera son las acciones de comprobación de Estado, en las cuales una persona inicia un trámite a los fines de comprobar la existencia de una relación o de un vínculo filiatorio, como puede ser una acción de filiación en la cual una parte pretende acreditar un vínculo con otra, ¿sí?, que puede ser de padre a hijo o de hijo a padre. Unas acciones relacionadas con la extinción de un Estado, como puede ser la acción de divorcio, en la cual lo que se persigue es la extinción de ese Estado matrimonial, o aquellas acciones que tienden a modificar y no a extinguir una relación, un estado de familia existente, ¿sí? En este caso puntual, las acciones de modificación, ahí es el ejemplo del divorcio. En cambio, en las acciones de extinción, yo me había equivocado, lo que corresponde son aquellas acciones que persiguen la nulidad, no la modificación, sino la nulidad del matrimonio, porque el estado civil del matrimonio divorciado pasa a ser un estado civil de divorcio, no un estado civil de soltero otra vez. ¿Cómo se prueba el Estado? ¿Sí? Para eso la ley 26.413, que es la ley que regula la creación y el funcionamiento de los registros civiles, establece que las partidas emitidas en los registros civiles de todo el país son la prueba de las relaciones familiares del estado de familia. Como decíamos recién, son instrumentos públicos, por lo tanto gozan de plena autenticidad y sí o sí requieren la intervención del oficial público, que suele ser personal de registro civil, que son aquellos que certifican al momento de emitir las partidas, ¿sí? El Código Civil y Comercial trata la prueba del estado de familia en el artículo 96, ¿sí?, que tiene que ver con el nacimiento ocurrido dentro del país, y expresamente dice que el nacimiento ocurrido en la República, sus circunstancias de tiempo y lugar, el sexo, el nombre y la filiación de las personas se prueba con las partidas en el registro civil. Expresamente artículo 96, prueba del nacimiento, y aclara en el segundo párrafo,
Del mismo modo se prueba la muerte de las personas fallecidas en la República, siempre con una partida. El artículo 97 nos habla de el nacimiento o la muerte ocurrida en el extranjero, en el cual obviamente no hay registros civiles locales, nacionales, y nos dice que el nacimiento o la muerte ocurrida en el extranjero se prueban con los instrumentos otorgados según las leyes del lugar donde se producen, principio de territorialidad, legalizados o autenticados del modo que se disponen en las convenciones internacionales, ¿sí? Y aclara respecto del personal que reside en el extranjero, dice que los certificados de los asientos practicados en los registros consulares argentinos son suficientes para probar el nacimiento de los hijos y para acreditar la muerte de los ciudadanos argentinos. En este caso, la documentación de los consulados extranjeros hace las veces de los registros civiles en el ámbito interno, ¿sí? Y por último, el artículo 98 nos habla de qué pasa en aquellos casos en los que no hay un registro o que no se haya emitido la correspondiente partida. ¿Cómo se prueba? Dando lugar que se puede probar por cualquier medio, ¿sí? Siempre en el caso de que no exista la partida correspondiente. Y nos dice, si no hay registro público o falta o es nulo el asiento, el nacimiento y la muerte, pueden acreditarse por otros medios de prueba. Acá, en caso de que no haya partida, se puede acreditar por cualquier otro medio. Y aclara, si el cadáver de una persona no es hallado o no puede ser identificado, el juez puede tener por comprobada la muerte y disponer la pertinente inscripción en el registro si la desaparición se produjo en circunstancias tales que la muerte debe ser tenida por cierta, ¿sí? Así, acá estamos en caso de ausencia de un cadáver, el juez puede dar por ocurrida el fallecimiento y tener por acreditado el fallecimiento de esa persona. Por último, el artículo 99 nos habla de cómo se determina la edad en caso de que no haya partida correspondiente, y en ese caso establece que si no es posible establecer la edad de las personas por los medios indicados en el presente capítulo, se la debe determinar judicialmente previo dictamen de peritos. La importancia de este artículo radica en poder determinar si una persona o no tenía plena capacidad para ejercer un acto, es decir, si ya era mayor de edad y por lo tanto, si no está acreditada la edad de esa persona porque no se tiene la correspondiente partida, puede ser determinado mediante el examen pericial que determine el juez a los fines de acreditar si esa persona era o no mayor de edad y podía o no emitir el acto en forma válida. Esta ha sido la segunda parte de la unidad relacionada con el estado de familia, que vamos a subirla a la página de la universidad y al canal de YouTube. Hasta luego.